Tenemos dos presentaciones para proponerle a nuestro invitado Pablo Intamuzú. Él es diputado del Frente Amplio. Ahora, él también es integrante de la murga Patos Cabreros, como comentamos en el arranque. Él es exdirector de movilidad de la Intendencia, pero también participa del coro de esta murga. Entonces, antes de arrancar, Pablo, ¿cómo te presentamos? ¿Como murguero o como diputado? Creo que en pleno carnaval me voy por la segunda, porque el carnaval es eso, hay que darle a eso. Perfecto. Vamos entonces con esa presentación. Pablo Intamuzú se crió en Parque Posadas y vio sus primeras murgas en el Club Albatros. El carnaval del 87 fue su primer carnaval como murguista. El director de Momolandia quería contar con su padre en el coro, pero él no quería y le recomendó a su hijo, que tocaba la guitarra y cantaba bastante bien. A partir de ahí, bueno, estuvo en Momolandia hasta el 91, pasó a la Bohemia en el 92 y volvió a su murga de origen en el 93. Luego de un par de años de no salir por el nacimiento de sus hijos, salió en La Plebeya, nuevamente en Momolandia, en La Soñada, Diablos Verdes y La Trasnochada. En paralelo a esto entró en la Intendencia de Montevideo por concurso y empezó su carrera, que más adelante lo tuvo como director general de movilidad en la Intendencia entre el año 2016 y el 2025, además de secretario ejecutivo y director de la UNACEB entre 2011 y 2016. Hoy es diputado por el MPP y es parte del coro de Patos Cabreros, habiendo justificado su presencia en el carnaval declarando que la murga es la voz del pueblo y los parlamentarios también. Hasta ahora el concurso coincidió con el receso de la Asamblea General, pero los primeros días de marzo coincidirán las noches de tablado con su actividad parlamentaria y ya adelantó que no pedirá licencia. No es el primer político que se sube al escenario, pero tampoco es la norma ver parlamentarios con restos de purpurina de la noche anterior. Para intentar comprender esta doble vía y de paso hablar sobre el proyecto de movilidad, recibimos al diputado por el MPP y exdirector de movilidad e integrante de Patos Cabreros, Pablo Intamuzú. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes y gracias. Muy buena la presentación, muy buen resumen. Faltó un pedacito ahí que a raíz del ingreso a la Intendencia, casi desde el inicio, tuve actividad sindical también. También actividad sindical, perfecto. Era de Omazú. Sí, claro. Si te parece, entonces, ya que elegiste la puerta 2, que es la puerta carnaval, vamos a meternos con esta doble actividad, de día político, de noche murguero. Si es que se puede definir así, por más que hay receso y la actividad política la tenés bastante relegada, me imagino, ¿no? Sí, obviamente que no es la intensidad que tiene cuando está funcionando el Parlamento, fuera del receso. Estamos, obviamente que alguna actividad siempre hay, estamos preparando lo que es el año, etcétera, pero cuando me preguntan eso, que no es la primera vez, así como hay en este caso en Patos Cabreros, pongo el ejemplo porque es el conjunto que también hay compañeros que trabajan en un laboratorio y el otro día tienen que estar a las 7 al pie del cañón. O sea, la gran mayoría de los murguistas, por lo menos, que es el ámbito que más conozco, son trabajadores. O sea, hacemos el carnaval fuera de nuestra actividad laboral porque es algo que nos gusta mucho, pero mantenemos las dos actividades. Hay muy pocos murguistas que viven del carnaval. El desdoblamiento no es raro, entonces es la regla entonces para la mayoría de tus compañeros. Lo que sí es raro es que seas tanto objeto de la crítica como quien la pronuncia, ¿no? Porque en definitiva las murgas critican el poder, critican el gobierno de turno y a vos te toca estar ahí sí de los dos lados del mostrador, algo que me imagino que no se repite con el resto de tus compañeros de murga. Sí, evidentemente que ha sido así. A mí me ha sorprendido un poco el llamado de atención que generó. Lo veo como algo más natural, pero debe ser un problema mío porque, claro, desde los 17 años que estoy saliendo en murgas, por lo tanto, es mi vida. El carnaval, las murgas son mi vida, entonces lo veo capaz que como algo natural y entiendo que llame la atención que un diputado, incluso lo pensamos bastante, estuvimos hablando con el equipo creativo, incluso alguna parte del libreto tiene que ver con eso, ¿no? Empezar por, de alguna forma, de reírnos de nosotros mismos. Blanquear eso. Vamos a escuchar, si te parece, el pasaje en donde justamente hablan de, no sé si es incomodidad, pero digamos, lo que... El elefante en el bazar. El elefante en el bazar, exactamente, que es el diputado de la murga. Por las dudas no hay que darle al Frente Amplio. No. Nos conviene más ponernos de su lado. Es la fuerza que mejor nos representa. Pero es mucho haber traído un diputado
que el PP tiene tanto cargo que lo mandan al hombre para el carnaval para que no digamos ningún disparate, ¿es eso? No. ¿Qué podemos esperar? Al Pacha Sánchez, coreógrafo en Los Cíngaros. Hace añares que este hombre, murguista, antes de ser diputado, capaz que volvió al carnaval, buscando nuevas respuestas, buscando en su pasado, en su interior, ¿entendés? Si quiere buscar en su interior, que se haga una colonoscopía. Pero que no venga a joder a la murga. Aparte hay que pensar en el pobre hombre. Tiene que estar en un ambiente en donde toda gente mal preparada, se la pasan chupando, llegan tarde, viven de quilombo en quilombo, se la pasan diciendo disparates. Y después tiene que venir para la murga. ¿A vos te parece, pobre hombre? Bueno, esa es la forma que tienen digamos, de señalar al elefante del bazar, que es un diputado adentro de la murga. Cuando el objeto de la murga muchas veces es criticar al poder de turno, ¿no? Exacto. Y ahí como digo, obviamente, seguramente no hubo ningún tipo de censura previa de los letritas ni nada, pero ¿no genera algo de incomodidad en la murga tener a alguien que representa al gobierno que está siendo criticado? Capaz que es una pregunta para el resto, ¿no? Creo que no, porque me parece a mí que justamente quienes se encargan de los libretos lo sabían, lo valoraron e incluso lo ven como un plus, lo ven como algo positivo para sacarle el jugo, entre comillas, desde el punto de vista del humor. El carnaval es eso. Yo ahora lo estaba escuchando y ustedes dirán, se ríe de nuevo de lo que está haciendo, pero cuando uno lo escucha es distinto que cuando uno está adentro. Y me vuelvo a reír, porque creo que es eso el carnaval. No sé si el carnaval. Las murgas son eso, prácticamente. Es el doble sentido, es la sátira, es el humor. ¿Dónde pone uno la vara de eso? Bueno, es un problema de cada uno y es una, si se quiere, es una decisión de cada uno, dónde se pone, dónde no se pone, cuál es el límite. Yo creo que está muy bien encarado, lo disfruto mucho y cuando estoy, sobre todo por los barrios, por los tablados de los barrios, anteayer me pasó en el Punta de Rieles, que las murgas, como ustedes saben, se bajan y cantamos la bajada entre la gente, ¿no? Además de cantar desde el escenario, se baja y se canta. Es una costumbre de hace unos cuantos años. Y un veterano, no sé ni quién es, no lo conozco, vino y me apretó la mano y me dijo, gracias por representarnos. Y me quedó dando vuelta en la cabeza eso, porque mucha gente, además de la sorpresa, creo que hay una sorpresa inicial. ¿Era un votante del MPP o un no sé quién era. No sé quién era. Un vecino. Era un integrante del 1% más rico. un vecino que. Gracias por defender nuestros intereses. Ahí está. Ese es el humor. Ese es el humor que generan las murgas. Para mí está fantástico. Tenemos otro fragmento de la murga para seguir hablando del tema. Intentaron trasladar en mi de esa casa valle y dejaron un país en situación de la calle, pero pasamos mirando lo que dejó otro gobierno. Mientras vemos uruguayos no soportar otro invierno, y pues con aroma rico tiraron sobre la mesa. O'Donnell ni lo dudó, parece no le interesa. Tranquilo, los millonarios quedaron todos callados. Sin dudas en el gobierno están bien representados. Y se fue. Yo también debo primaria. La escuela no terminé. Era molido el eslogan en campaña electoral. Que no quede en una frase y que gobierne la honestidad. Para pasar tantas cosas. Bueno, ahí está. Vos cantás ahí, ¿no? Claro. Vos cantás, vos criticás a Cairo, criticás a O'Donnell. Exacto. Pero ¿quién está cantando ahí? Digo, obviamente está cantando Pablo Intamusu murguero, pero ¿puedes doblarte? O sea, cantar algo sin reflejar el sentido de lo que estás cantando. Puedo hacerlo. ¿O sentís la crítica también? Siento la crítica, hago la crítica. Lo tomo como una autocrítica. A ver. Claro, me estoy criticando a mí mismo. Estoy criticando a mi mismo gobierno. No soy de los que piensa que hay que hacer pleitesía ni decir amén a todas las decisiones que se toman. De la misma forma que en el gobierno estoy seguro que algunos matices existen con lo que pasa a veces en el Parlamento. Yo no soy parte del gobierno, soy mi gobierno en el Parlamento. Yo defiendo a mi gobierno
en el Parlamento y puedo y tengo, obviamente, que los matices que tiene cualquiera. Y además soy integrante, primero que nada soy militante. Soy integrante de una fuerza política, el Frente Amplio y el MPP, que lo que tienen que hacer, a mi entender, es precisamente controlar que el programa de gobierno se cumpla. Entonces lo hago desde ese lugar, lo hago absolutamente convencido. Entonces, para ser más gráfico, vos pertenecés, por ejemplo, a un gobierno que está en contra, a partir del presidente, del Ministerio de Economía, pero bueno, el gobierno como tal está en contra de la propuesta del 1% y de una murga que reclama que eso se lleve adelante. El ¿no? gobierno... Vos ahí donde te parás. El gobierno es el hoy. Lo dicen los documentos del Frente Amplio. El gobierno es el hoy, la fuerza política es el mañana. El que está en el gobierno hoy, yo estuve en un gobierno, tanto nacional como departamental, y tiene que administrar el hoy. Y muchas veces tiene que tomar decisiones y después tiene que explicar las decisiones que tomó y tiene que salir a explicar por qué no pasó tal cosa, por qué no pasó tal otra. Esa es la función de un gobierno, del Ejecutivo. Ahora, eso no quiere decir que Juan Pueblo y Doña María en la parada del ómnibus no estén diciendo lo que transmiten las murgas. Yo creo que las murgas resumen... ¿Pero vos crees que tu gobierno protege a los más ricos al no discutir la propuesta del 1%? No es lo que dice el libreto. Si lo lees bien, entre líneas, no es lo que dice. ¿No? Fíjate. Dice que los millonarios están bien representados. Yo lo que no voy a hacer hoy, y les pido disculpas, yo vengo después de que salga el fallo, vengo y hablamos todo lo que quieran de todo el libreto de los patos y de todas las demás murgas. Pero hoy estamos en un concurso, entonces yo no voy a entrar no entiendo, pero es a analizar el libreto. Es bastante explícito, o sea, si dice que el gobierno, los millonarios tienen el gobierno, digamos, aliados. No dice eso tampoco. ¿No dice eso? No. Vamos al bar, vamos de vuelta. Chequealo. Vamos de vuelta, vamos a escucharlo de vuelta. A ver si lo tenés ahí, Alvin. Intentaron trasladarme de esa casa valle y dejaron un país en situación de la calle, pero pasamos mirando lo que dejó otro gobierno. Mientras vemos uruguayos no soportar otro invierno y pues con a los más ricos tiraron sobre la mesa. O'Donnell ni lo dudó, parece no le interesa. Tranquilo, y los millonarios quedaron todos callados. Sin dudas en el gobierno están bien representados. Es una crítica al ministro de Economía. Es más puntual, está bien. ¿Viste? Sí, tenía razón. Pero el presidente también dijo que estaba en contra. Y el presidente es el presidente, ¿no? El ministro es el ministro. Nosotros somos militantes de una fuerza política. Está bien. Y el presidente del Frente Amplio dijo que había que discutirlo. Y otros militantes connotados, dirigentes de Frente Amplista, han dicho que hay que discutirlo. ¿Y tú crees que hay que discutirlo? Y yo pienso que hay que discutirlo. ¿Pero hay que discutirlo o hay que implementarlo en este Hay periodo que de gobierno? discutirlo. No, porque en el Frente Amplio hay varias posturas. Algunos entienden que hay que implementarlo en este periodo de gobierno, porque la urgencia, digamos, es tal, sobre todo para atender la primera infancia, que se necesitan recursos y esos recursos están de ahí. Otros dicen, no, hay que discutirlo y en todo caso que entre en el programa del Frente Amplio de cara al próximo... Esa segunda parte la decís tú, Sí. yo no la he escuchado. Tú. En todo caso, no, hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Pero para que se implemente en este gobierno, ¿no? Lo vamos a discutir y veremos en qué momento se puede implementar, si es que se llega a la conclusión de que hay que implementarlo. ¿Tú crees que hay que implementarlo? No podemos hacer futurología, hay que discutirlo. ¿Pero que hay que implementarlo? ¿Tenés postura o no? ¿Y cómo te voy a decir eso si todavía no lo discutimos? Lo tenemos que discutir. Está bien. Yo soy parte. Yo soy una persona que me crié, sobre todo por eso hoy les señalaba lo del movimiento sindical. Soy parte de un colectivo. No somos tan importantes los individuos, somos mucho más importantes las fuerzas. Entonces, si integramos un colectivo, discutimos. Y lo que se resuelve, nos avenimos a esa discusión. Pero, por ejemplo, en el MPP, pensando en el colectivo al que perteneces, la idea de que esto se puede discutir es una idea de discutirlo a futuro, sabiendo que no es para implementar en este periodo, porque ahí parece estar la clave de la oposición o por lo menos de uno de los argumentos centrales desde el Ministerio de Economía, ¿no? Es decir, la discusión tributaria se cerró, está bien, esto es interesante de discutir, pero tiene que quedar claro para el clima de negocios, para las inversiones que estamos buscando, que en este periodo de gobierno no se va a instrumentar nada por el estilo. Eso es distinto a decir, bueno, hay que discutirlo y vemos cuándo se aplica. El 24 tenemos reunión de las dos bancadas con ministros y con Fernando Pereira y con la mesa política del Frente Amplio. De ahí pueden surgir algunas novedades. O sea, podría surgir algo el 24. Serán importantes las murgas, que el otro día leí un reportaje
a Garcés, uno de los principales politólogos, donde le hacen una pregunta vinculada a lo que dicen las murgas, si será importante la murga. Sí, claramente, y sobre todo para la izquierda. Porque me imagino que, digamos, para la derecha también. A la coalición, a la derecha. Pero decir que la Z Tamella. Y fíjate, Yo creo que esto es una pregunta que te la hago sinceramente. ¿No crees que le duelen más las críticas a la izquierda que a la derecha cuando viene una murga? Siento que las murgas por lo general tienen una sensibilidad de izquierda. Seguramente, porque la izquierda tiene esa sensibilidad mayor. Pero si mirás para atrás los archivos te vas a encontrar con declaraciones fuertes, ¿no? de dirigentes principales de la coalición. Algún intendente como Alejo Umpierre que prácticamente que eliminó las murgas, le sacó todo el apoyo, dijo que no había que financiar al adversario. Yo creo que son errores graves que han cometido desde la centro derecha y la derecha. O sea, se han ido del carnaval. El carnaval no era hegemonía izquierda. Lo ha dicho Raúl Castro y lo ha dicho Milita Alfaro. Ayer la vi en primera fila ahí mirando los patos. La hegemonía en el carnaval era del vallismo. No era de la izquierda era minúscula. Y se han ido retirando y lo han estigmatizado del carnaval, que es el comité de base. Bueno, yo creo que cometen un gran error. Una de las cosas que trato de hacer es convencer a mis colegas de otros partidos de que vayan al carnaval y lo disfruten. Porque me encuentro y conozco mucho pueblo blanco y colorado y cabildante que va al carnaval y lo disfruta. ¿Cómo tomás las críticas? Hoy justo hicimos un repaso en el arranque, las críticas de varias murgas a la intendencia, a la gestión de la intendencia. Y a los 40 años, y cómo en 40 años hay problemas endémicos. Había una que hablaba específicamente del tema de las veredas, como hay algunos barrios que tienen veredas en perfecto estado, y hay muchos otros barrios que no tienen ni siquiera veredas, a pesar de que pasaron 40 años. Ahí, ¿cómo te parás vos? La esencia de la murga es la crítica al poder. El que no entienda eso, lo respeto, pero que no vaya a ver carnaval, porque se va a calentar. O sea, la esencia de la murga es eso, lo dijo Lucía Topolanqui hace unos días. O sea, ella no concibe una murga que no le pegue al poder, que no le pegue al gobierno y que no le pegue al... Y cada vez se le anima más a la intendencia a medida que pasa el tiempo, siendo que la intendencia, como decía Nico, es el dueño de la fiesta de alguna forma. Porque hay temas justamente que no se terminan de resolver. No creo, eso no comparto que la intendencia sea el dueño de la fiesta. La intendencia tiene una política de hace muchísimos años que gracias a esa política el carnaval se mantiene y hoy hay carnaval en todos los barrios. Pero no se mete en los contenidos, no se mete, simplemente en el concurso brinda la logística y en eso no creo. Lo que sí rescato, aplaudo, es la presencia del intendente Mario Vergara mirando esa murga y riéndose con lo que dice la murga. Para mí esa es la esencia del carnaval. El que no lo ve así, yo lo respeto, pero no está entendiendo nada. Pero eso no le saca un poco de potencia a la murga como denunciante de cosas que son objeto de crítica, porque si yo me río y de alguna forma me resbala la crítica, porque es en un marco donde eso ocurre y la crítica no me duele. Ahora, la crítica que te duele es la que también más vale, porque es la que te obliga también a modificar, ¿no? Sí, por eso creo que va un poco también en cada uno, ¿no? En el receptor de eso. Cada uno, estoy seguro que de los que estuvieron ahí en el teatro y estaban ahí viendo a Mario Vergara, el intendente de Montevideo, sentado frente a la murga que lo estaba criticando, estoy seguro que debe haber miles de opiniones distintas. Algunos dirán que mal, otros dirán que bien. Y esa diversidad, para mí, eso es el carnaval. No hay que explicarlo tanto. O sea, yo no concibo que estemos explicando el carnaval. El carnaval es lo que ves. Cada uno lo toma como quiere y lo disfruta o no lo disfruta, o apaga la tele o no va al tablado. Y eso creo que es lo mejor de todo, ¿no? Hay otro punto alto del espectáculo de ustedes que ya no critica tanto al frente o a la oposición, sino que critica el sistema político en su conjunto. Quizás probablemente, ahora no recuerdo la letra exactamente, pero probablemente caigamos los medios también, a propósito de la agenda con la que se mueve y lo lejos que termina estando de los problemas reales de la gente. Sí, sin duda. Creo que en los medios no, pero... No recuerdo, pero podía caber porque son la misma agenda de temas que... Les dije que no me iba a meter a analizar el libreto porque estamos en el concurso. Pero eso, lo que vos decís, es un fragmento, es un bloque que es la calecita. Ahí está, la calecita. En donde el fondo de la cuestión es justamente eso, la distancia que hay entre lo que discuten los políticos, los temas que se discuten entre los políticos y los temas que la gente realmente necesita. Eso creo que es la crítica más profunda, una de las que tenemos más profunda,
y que bueno, pasa un poco desapercibida en cuanto a que lo otro genera más picante, ¿no? La crítica a los partidos, etcétera, etcétera. Pero la crítica al sistema político y a los políticos, dentro de los cuales me incluyo, en este momento, ¿no? Porque no fui político toda mi vida, estoy en este momento circunstancialmente ocupando un cargo como diputado. Pero yo soy de los que pienso, y creo que no soy el único, porque lo hemos hablado con muchos legisladores de varios partidos, que a veces las discusiones en el Parlamento, que es lo que puedo hablar, están muy lejos de los problemas reales. O sea, se generan discusiones, a veces, lo dice el libreto, por cuestiones que uno realmente quisiera que no fuera así. Pero bueno, el sistema a veces va para ahí. Somos expertos en patrullera, dice en el momento. Sí. Sí, nos transformamos en expertos en patrullera, sí. Discutimos 3 meses si Ojeda tenía que ejercer en el Senado, mientras tal cosa, mientras tal otra. Hay una cuarteta que habla también, le da un palo a la oposición, bastante fuerte, ¿no? Cuando habla del ministro, se preocupan del ministro por la libreta y vuelan los tiros en los barrios y la gente está esperando otra cosa, ¿no? Yo creo que hay en ese sentido creo que sí es una crítica bastante más profunda que la otra, ¿no? ¿Y cómo se desanda eso desde tu accionar como diputado? Bueno, más allá que sos objeto de la crítica, también sos alguien que está en una situación privilegiada para poder modificar eso. Por supuesto. Tratando, primero que nada, de no ingresar en esos debates, ¿no? Sobre todo a nivel de redes y, ¿no? Toda esa comidilla diaria que en lo personal creo que no le suma nada a nadie, y además desprestigia a la política, ¿no? Lo están midiendo, ustedes lo han informado, lo están midiendo los especialistas, que la gente se aleja, y yo creo que es peligroso eso para la democracia. Pero es un tema, por ejemplo, el tema de Cardama, es un tema trascendente, por más que no haga mella, digamos, en la gente, es un tema que por el volumen del dinero desembolsado, porque tiene que ver con, digamos, el patrullaje de nuestro mar territorial, ¿es un tema importante o es un tema engorroso, difícil de digerir políticamente y hacer la gente? Ahí el tema de Cardama obviamente que es importante. La murga, lo que dice la crítica más fuerte, para mí la mejor, es que habla del contrato que no tenía garantía. Sin embargo, cuando vas a alquilar tu casa te piden seguro, jurar la bandera, examen de sangre, no sé cuánto. Va por ahí la parte humorística. En un momento dice, bueno, aprendimos mucho de patrullera, claro. Obviamente, esa es la parte más, si se quiere, un poco más, más liviana. Pero me parece que hay temas que abordan, no solamente de la murga en la que estoy, sino de las murgas en general, que son mucho más profundos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una canción final vinculada a la eutanasia. Y bueno, yo invito a la gente a escuchar esa canción final. A mí, por lo menos, me sigue haciendo llorar. Cuando estoy actuando, trato de mirar para otro lado porque, bueno, me trae cuestiones familiares, ¿no? Bueno, eso también tiene el carnaval. El carnaval no es solamente humor y sátira. También tiene que emocionar. También tiene que emocionar y emociona muchísimo. ¿Le cambiamos de sombrero? Sí, ahora sí. Tanda y te vamos a preguntar si hay que hacer un túnel o no por 18 de julio. Aire rico. Seguimos conversando con el diputado del MPP, Pablo Tamusu, que también es integrante de Los Patos Cabreros, está en el coro. Y ya hablamos sobre su papel de murguista, ahora hablemos sobre su papel de diputado y sobre todo sobre su papel de ex director de movilidad y Intendencia de Montevideo. Es una persona que sabe mucho sobre este tema. Y el tema de la reforma de transporte metropolitano es uno de los grandes centros del debate político de estas semanas. De hecho, vamos a tener un anuncio en estos días sobre algunos de los puntos de esta reforma que este gobierno se trazó. Hay una serie de informes que se hicieron públicos en los últimos días. Son 7 informes que se le solicitaron a consultoras nacionales e internacionales, a la Facultad de Arquitectura, a la Universidad de la República, para tomar una decisión más acabada. Me imagino que, dado el trajín murguístico, no pudo leer estos informes, ¿no? O por lo menos resúmenes de los informes. No a fondo, los estuve hojeando, no encontré
sorpresas en lo que pude mirar por arriba. Obviamente que hay que profundizar, pero para mí es el sueño del pibe. Hubiera sido un sueño, valga la redundancia, haber estado en la Intendencia de Montevideo en el rol en el que estuve y encontrar que se alinearan los astros como se están alineando para que el gobierno nacional, el de Canelones, el de San José y el de Montevideo tomen este tema como hay que encararlo en forma metropolitana. Ya se tocó un techo en cuanto a la posibilidad de hacer pequeñas reformas, ponerle parches al sistema. Creo que estamos yendo hacia una motorización individual que es peligrosa para cualquier ciudad y que no hay otra que hacer una reforma a fondo del sistema de transporte para que sea una alternativa real y que la gente tenga el auto, porque eso creo que ha sido algo que ha pasado bueno en estos últimos 15 años, que la gente, la familia de los trabajadores sobre todo, accedieron a tener un autito, pero que no lo podemos usar todos a toda hora y sobre todo en horas pico. Eso es obviamente que está estudiado en el mundo y me parece que el encare que se le está dando en forma seria, con rigor científico, con rigor técnico, creo que nos encamina hacia una transformación importantísima, que por supuesto que como todo gran proyecto tiene riesgos y hay que tomar riesgos y bueno, y eso requiere liderazgo, ¿no? Ahora vamos a una perdón, Nico. Decías que hay que, digamos, tratar de detener el avance del crecimiento del parque automotor. Pero también, digamos, uno de los objetivos de esta reforma es bajar los tiempos, que tiene que ver con esto, ¿no? Pero bajar los tiempos de viaje para las personas que tienen auto, pero sobre todo también para las personas que no tienen auto, ¿no? Y que demoran mucho tiempo en ir de un lado al otro, sacándole tiempo de vida. Exactamente. Y que quienes tienen auto, incluso no lo usen todo el tiempo y puedan elegir el transporte público como una opción sostenible para la ciudad. Yo creo que estamos, sinceramente, ante uno de los proyectos realmente con un retorno, con una tasa de retorno social que bueno, se va a poder medir cuando se lleve adelante, pero va a ser muy importante. Hay otros proyectos de inversión pública de muchísimos millones de dólares como el ferrocarril central o las grandes infraestructuras viales que se hicieron en el periodo pasado, que la tasa de retorno, la rentabilidad social que tiene eso es realmente bastante menor a lo que tiene un proyecto de esto de transporte público masivo para cientos de miles de personas por día. Vos decías que te hubiese encantado estar frente a la oportunidad que ahora se alinearan los astros para que esto se diera. ¿Por qué decís que no se dio antes? Entiendo que en el periodo pasado había un gobierno nacional que no era del mismo color político que el gobierno departamental, pero 5 años antes, cuando vos todavía estabas en movilidad, ahí sí había 2 gobiernos a nivel nacional y departamental del Frente Amplio. Para atrás también, vos ya no estabas ahí en movilidad. Digo porque da la impresión de que algo como esto le hace falta a la ciudad desde hace una década fácil, ¿no? Sin dudas. Ahí creo que también tenemos que hacer cierta autocrítica. Creo que tiene una explicación, y es que Canelones cuando asumió en el 2005 estaba con otras prioridades, era un departamento, una intendencia fundida, y eso bueno también fue de alguna forma posponiendo esta agenda. Se había creado un consorcio metropolitano, pero no tenía la fuerza que va a tener hoy esta agencia que acabamos de crear, y tampoco había habido un liderazgo fuerte y una decisión fuerte desde el gobierno nacional en decir: yo pongo los recursos, porque ninguno de los actores departamentales por sí mismo puede llevar adelante una reforma de este tipo, porque requiere recursos que solamente el gobierno nacional puede poner sobre la mesa. El periodo pasado fue crítico, lo digo con propiedad, estando con el gobierno de Carolina Cose como director de movilidad. No sé si 2 o 3 días después que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, lo primero que hizo fue cortar un fondo de infraestructura metropolitana que estábamos ejecutando. Teníamos Avenida Italia, Luis Alberto Herrera, para continuar aquella cantidad de obras que se acuerdan que se hicieron y que incluso generaron críticas porque había mucha obra junta. Lo primero que se hizo fue interrumpir eso, y un buen día nos despertamos, encendemos el celular para mirar las primeras noticias y nos encontramos con que querían poner un tranvía desde el gobierno nacional sin hablar con la Intendencia de Montevideo. Una cosa que
Corregime, pero como dato de contexto, ese fondo de infraestructura metropolitano que decís que había sido aprobado en el presupuesto del segundo gobierno de Vázquez, Sí. se aprobó especialmente para ese periodo. Sí. Luego, en el siguiente periodo, no se tomó una decisión política de replicar. Quedaban fondos todavía de ese fondo, Ajá. quedaban fondos sin ejecutar todavía. No me acuerdo las cifras exactas, pero llevábamos 63 millones de los 100 millones de dólares, llevábamos en Montevideo, llevábamos 63 millones ejecutados, o sea que unos 30 y pico de millones de dólares. Sí, se interrumpió Ahí directamente. está. Había una obra, la de Avenida Italia, el ensanche de la segunda parte de Avenida Italia, la que está más hacia Canelones, que estaba pronto para adjudicarse. Y bueno, la decisión política fue, esto se corta, y bueno, se cortó. Bien. Igual, siguiendo con este tema, estás en un contexto en que tanto a nivel nacional como a nivel departamental hay problemas en las cuentas, ¿no? Y sin embargo se toma la decisión de avanzar en un proyecto multimillonario. Sí, ahí ya sería un poco no, demasiado atrevido si me pongo a opinar sobre esos aspectos, porque obviamente los maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es prudente lanzarse a un proyecto de estas características con el déficit que tiene a nivel nacional como a nivel departamental? Tengo entendido que es absolutamente prudente, porque además es financiado a largo plazo por los organismos multilaterales, y como te digo, tiene un efecto, una rentabilidad posterior social, que generalmente no se mide, por lo menos en los países subdesarrollados no se mide mucho, pero en los países desarrollados miden cuál es qué ganancia obtiene la gente, por ejemplo, en su tiempo de vida. No he revisado cómo está eso establecido en los documentos que se dieron a conocer hace unos días. En su momento, el proyecto que se presentó de Simbe, que tiene evidentes similitudes con este, y es muy parecido, básicamente el mismo, tenía previsto sí una forma de repago a largo plazo. Sí. Hay una de las discusiones que están planteadas, donde no parece haber tanto alineamiento, tiene que ver con las obras de 18 de julio. Ahí la Intendencia de Montevideo, claramente, de manera más o menos explícita, es reticente a que esa obra se haga, o por lo menos es más cautelosa a la hora de disponer que eso se haga, y piensa en otras opciones. Vos ahí en esa discusión, ¿cómo te parás? Ahí trato de ser bastante cuidadoso y de tratar de ayudar a que se procese de la mejor forma. Se los decía al principio, las grandes reformas, las construcciones de subterráneos, este tipo de grandes obras, evidentemente que generan riesgos y generan molestias, y lamentablemente los tiempos a veces electorales no son los mejores. Yo pongo el ejemplo, algo que me decía siempre Álvaro Villar. Yo participé en la campaña departamental anterior, junto a él, era el primer suplente de Álvaro, y Álvaro decía algo que me gusta mucho y lo comparto mucho, y es que se precisan 10 años para Álvaro sostiene que las grandes transformaciones que él estuvo en el Hospital Maciel, hoy en la clínica, requieren por lo menos 8 años. Y bueno, a veces los tiempos electorales juegan en contra de eso. Bueno, lamentablemente eso es así, es un dato de la realidad. Y bueno, yo espero que en este caso no influyan tanto en la decisión, porque estoy convencido de que hay que tomar una decisión de fondo, estructural, y hay que modificar el sistema de transporte, que no es solamente hacer un túnel o no hacerlo en 18 de julio, porque es bastante más complejo. Hay todo un proyecto que no es físico, que no es de construcción de obra, pero que implica la reestructura de todas las líneas en alimentadoras y troncales, eso que hace tanto tiempo que se habla. Que bueno, creo que también ahí hay que trabajar muchísimo, y va a llevar muchísimo tiempo de diálogo, de negociación con los actores, con los trabajadores, con las empresas. Es un proyecto que enamora a quien ha estado trabajando en estos temas. Sé que hay personas muy capacitadas que van a estar, esperemos que pronto, ya embarcados en el proyecto, pero bueno, no podemos adelantar mucho hasta que no se tome la decisión. Como bien dijeron ustedes, el presidente Orsi, cuando viniera de China, es una de las decisiones que tiene para tomar. Y bueno, esperemos que sea lo mejor para todos. Yo, a ver porque sobre la pregunta que es si hay que hacer o no un túnel soterrado en el 18 de julio, quizás políticamente para el intendente no es conveniente, porque le genera, obviamente, críticas de los comerciantes, ¿no?, de 18 de julio, que se van a ver afectados, más allá de el lucro cesante que se les pueda pagar. Que hay que ver si
Si está estimado de si está manera estimado o no. Obviamente para los vecinos de 18 de julio también puede llegar a ser un problema. Eso políticamente puede no darte rédito, entonces capaz que políticamente la decisión sería que vaya por arriba, pero quizás la mejor decisión sea que vaya por abajo. Bueno, eso está estudiado, eso sí, eso llegué a leerlo, confirma lo que el sentido común dice. Obviamente que si se entierra el transporte, no tiene interferencias, no tiene cruces, obviamente que se va a duplicar el tiempo de viaje en ese tramo, ¿no? Que es el tramo, es lo neurálgico del sistema de transporte, porque todo el transporte desemboca en la península que va termina en la cordillera Sarandí. Eso es bastante obvio, pero bueno, como decíamos, ¿no? Son decisiones políticas que hay que tomar y bueno, estamos a la espera de cuáles son esas decisiones. Claro, porque buena parte de la ganancia de tiempo se da a partir de 18 de julio, en particular si lográs evitar ir por arriba, ¿no? Sin duda, y 8 de octubre es un lugar muy importante también, porque es el principal corredor. Hay obras importantes también ahí en 8 de octubre, ni que hablar de lo que es el núcleo de Tres Cruces allí. Yo creo que el proyecto está muy bien planteado. La discusión sobre si BTR o tranvía, ¿te parece relevante? Me pareció relevante porque por la vía de los hechos se presentó un proyecto públicamente, antes de que lo conociéramos los actores, en el periodo pasado. En lo personal creo que el tranvía es tan rígido que no te permite salir del recorrido. Y en 18 de julio lo estudió Gonzalo Márquez. De los 365 días del año, creo que 100 y pico de días está interrumpido por algún motivo. 18 de julio. Un ómnibus articulado tampoco es fácil de sacar de 18 de julio, ¿no? Salvo que vayas en el túnel, que ahí hay que ver desde dónde va. Los ómnibus articulados que están pensados, que están planteados en el proyecto, giran en cualquier esquina. Los pueden sacar de cualquier lado. Absolutamente. Los pueden meter en San José. Absolutamente. Ahí aparecieron, apareció el proyecto de Ruibal, por ejemplo, del tranvía, desde el Pinar hasta, no sé si también atravesaba Avenida Italia o no. Pero es una propuesta, ¿era una propuesta descabellada la del tranvía? No, descabellada no. Creo más que allá de que sea, como decías vos, se impuso del Ejecutivo sin conversación con la Intendencia. No, yo no me animo a calificarla de descabellada. No, tiene obviamente que tenía su estudio y yo creo que tenía esas debilidades, ¿no? La rigidez que tiene el tranvía, me parece que no era lo que Montevideo necesita. Montevideo es el área metropolitana, pero básicamente Montevideo, que es el que recibe toda esa cantidad de transporte. Ahí se ha dado otra discusión que le ha puesto arriba de la mesa, por ejemplo, el economista Martín Alesina, que ha empezado a estudiar estos temas, que dice que la situación de Montevideo, incluso por su evolución demográfica proyectada, hace que sea inconveniente que se dé esa conexión en el área metropolitana de seguir facilitándole al montevideano que se vaya en definitiva a Canelones o a la costa de Canelones y que tenga la posibilidad de venirse de manera más rápida. Él propone que en todo caso la revolución en el transporte se dé hasta las fronteras de Montevideo y que en todo caso haya conexión de ómnibus, de alguna forma para poner una especie de peaje para generar o no incentivar que se siga yendo gente de Montevideo, donde ya tenés infraestructura desarrollada, donde hay un costo si vos seguís expandiendo la mancha urbana hacia la costa canaria. Sí, esa, no es nueva, ese planteo no es nuevo, viene de la época por lo menos de la Intendencia de Ana Olivera. Cuando ustedes recordarán, se planteó un proyecto para Avenida Italia, una vía rápida para Avenida Italia, que también se enterraba, pero en este caso no el transporte público, sino los vehículos particulares, con un cobro de un peaje, etcétera. Bueno, allí hubo una discusión urbanística, con notados urbanistas que tenían una posición y la otra. Una de las cosas que se decían era eso, que no se podía mejorar el traslado entre Montevideo y Canelones porque era una forma de estimular el éxodo hacia Canelones. Yo en lo personal, obviamente que con el respeto que me merecen los académicos, creo que el sentido común nos dice que ya la gente que se tenía que ir ya se fue a vivir a la ciudad de la costa y ya está instalada ahí y no se va a mover de ahí, se va a quedar a vivir ahí, por lo tanto
Me parece que es un argumento razonable, pero que a esta altura, por la vía de los hechos, decir que no vamos a hacer una solución para que, porque el razonamiento podría decir no hagamos nada para que la gente se vuelva. Bueno, ¿cuántos años pueden pasar para que eso pase? Y mientras tanto, ¿qué? Entonces creo que es algo que se ha dado vuelta a la página y creo que hoy ya prácticamente no se discute desde el punto de vista práctico y concreto. No tengo dudas de que hay que llevar adelante esta reforma del transporte y hay que seguir en esos términos. Y hay que seguir para el oeste, ¿no? Hay que mirar hacia el oeste también, porque Agraciada es el segundo corredor luego del 8 de octubre. Por lo tanto, hay que mirar hacia el oeste y hay que mirar el ferrocarril central como una excelente oportunidad para también transportar pasajeros, personas, ¿no? Ahí cómo se ha resignificado la experiencia de Garzón, que fue tan polémica en su momento cuando se hizo el corredor, pero bueno, ya quedó bastante atrás en el tiempo. ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, Garzón hoy que está cumpliendo con el objetivo por el cual fue creado. O sea, hoy la velocidad comercial en Garzón es de las mejores del sistema de transporte. Yo creo que ahí se cometieron errores, algunos de ellos no haber hecho todo este tipo de estudios que se acaban de publicar, ¿no? Estudios a fondo. Quizás se podía haber profundizado un poco más en algunos aspectos, y es fácil hablar con el diario el lunes, pero lo tenemos que hacer. Creo que hubo algunos errores en el diseño operacional, no en el diseño físico, lo que les decía hoy, en la reestructura de líneas que mediante presiones y bueno, esto que se discute tanto en Uruguay, ¿no? Cada vez que hacemos algo se discute tanto. ¿Qué callo se pisa? Exacto, ahí se cedieron algunas cuestiones, también vino un periodo electoral que se metió en el medio y se fueron tomando una serie de decisiones para mí erróneas. Nosotros intentamos humildemente revertir algunas de ellas, quitamos algunos giros a la izquierda. Bueno, hoy por hoy el corredor Garzón cumple con el objetivo de haber mejorado la velocidad comercial del sistema de transporte. No era el peor lugar, no era el lugar que necesitaba más una reforma, era el más fácil porque donde había ancho era necesario también hacer una reforma de la infraestructura vial. Y bueno, creo que esas cosas se conjugaron con los condimentos electorales que yo les digo que se metieron en el medio para que bueno, terminara de alguna forma en una experiencia no del todo exitosa. La ubicación de la Terminal Colón creo que también conspiró un poco contra ese esquema de líneas alimentadoras y principales, en donde la principal centralidad está en Colón, en el barrio Colón. El eje quedó un poco corrido y no se miró en clave metropolitana, que es, creo yo, el fondo de esto, ¿no? Si lo hubiéramos mirado en clave metropolitana con la Intendencia de Canelones y el Gobierno Nacional, se hubiera visto que quizás esa alimentación se tenía que haber dado un poco más hacia afuera, pero bueno, son cosas que son fáciles de hablar después de que ocurrieron las cosas, ¿no? ¿Y en esta reforma hay que pisar algún callo? Y seguramente va a haber muchos intereses cruzados. Es realmente una reforma muy, muy, muy importante, demasiado importante como para que nadie se sienta afectado. Va a haber que dialogar mucho y ahí, ya te digo, lo que me parece a mí que es lo principal y es lo que te dicen en el mundo, es que este tipo de transformaciones profundas lo que requiere en primer lugar es un liderazgo político fuerte. Bien. Te dejamos porque sabemos que tenés que empezar a recorrer tablados en un ratito. En un rato. Así que, Pablo Tamuso, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Gracias. con mucho gusto. Aire rico.